se revela la personalidad tan llena de fe y caridad del Papa Santo. Por lo tanto, los invitamos a que, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, elevemos como expresión sincera de amor filial a la Iglesia y a San Pío X el himno pontificio. La ponemos en pie. Di Cristo nell'amore, veniamo, angelico pastore, in te vediamo il mite Redentore, e santo, di vera e santa fede, conforto e vanto a chi comate crede, non prevarranno la forza ed il terrore, ma regneranno la verità e l'amore. Salve, o Roma, patria eterna di memorie, cantano le tue glorie, mille palme e mille altari. Roma degli apostoli, madre guida dei credenti, Roma luce delle genti, il mondo spera in te. Salve, salve o Roma, la tua luce non tramonta, vince nobile l'onda, lo splendor di tua beltà. Roma degli apostoli, madre guida dei credenti, Roma luce delle genti, il mondo spera in te. Tomamos asiento. Ha dicho su santidad Juan Pablo II en Treviso, Italia, el 2 de septiembre de 1979. Al partir ahora de la amada ciudad de Treviso, permítanme recordar que en esta diócesis nació el gran pontífice San Pío X, alma excelsa de maestro y de apóstol, que aquí puso de manifiesto su viva e infatigable ansia pastoral, que haría de él, más tarde, un papa eminentemente defensor de la fe, de la verdad, de la justicia, un hombre de Dios, animado siempre por una interpretación sobrenatural de las vicisitudes del mundo y de la historia. Seguidamente, hará uso de la palabra el señor Carlos Robledo, presidente del Centro de Formación San Pío X, quien se referirá al lema del Papa Santo: instaurar todas las cosas en Cristo. Unidad y el entendimiento entre los pastores. Esta unidad tiene como punto de referencia la unívoca adhesión a la verdad de la revelación divina, a la tradición doctrinal, moral y disciplinar de la Iglesia, que siempre ofrece al mundo
el auténtico mensaje de Cristo. Juan Pablo II, en su discurso al episcopado argentino en 1987. Y bien, ahora nos place presentar a un verdadero sacerdote de Jesucristo, el reverendo padre José Víctor Gaspar, superior del Instituto Cristo Rey, quien generosamente aceptó ser el orador principal en nuestra significativa celebración. Lo recibimos con un aplauso. Vamos a invocar a la Santísima Virgen, trono de la sabiduría, para que nos alcance la luz y la gracia, para que este acto sea todo para la mayor gloria de su divino Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señoras y señores, queridos hermanos de la comunidad de Cristo Rey, vamos a abordar este tema del modernismo con ocasión del centenario o del aniversario de la monumental encíclica Pascendi del Papa Santo Pío X, patrono del grupo que lleva su nombre y también de nuestro instituto. Vamos a ser, diría yo, como la voz que clama en el desierto, y no únicamente como un piadoso recuerdo del pasado, de un pasado ya muy pasado, sino como una toma de conciencia de la tremenda actualidad, yo diría dramática actualidad, de este tema, del modernismo, que sirva para despertar de esta como inconsciencia en que viven o vivimos muchos católicos, y para retemplar nuestras fuerzas y continuar en esta lucha que es la más noble de todas las luchas, que es la lucha por la verdad, con la verdad. Vamos a dividir el tema en tres grandes partes. En la primera parte veremos muy sucintamente los antecedentes histórico-doctrinales de la Pascendi. En la segunda parte vamos a analizar, comentar esquemáticamente la encíclica, para terminar en la tercera parte con las aplicaciones prácticas que se desprenden de aquella encíclica en el hoy de la Iglesia y de la sociedad en que vivimos. Empecemos por tratar de definir una definición que tiene que ser naturalmente larga, un poco extensa, puesto que estamos frente no a un error o a una mera herejía, sino a un conjunto, a un complejo de errores y de herejías. De manera que
El modernismo podríamos definirlo de esta manera: un conjunto de herejías y de errores que surge aproximadamente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nacidas estas herejías, estos errores, en el seno mismo de la Iglesia, bajo, sobre todo, el influjo de la filosofía moderna, y que es obra, fruto, amargo por cierto, de una serie de teólogos, pongamos mejor comillas, mal preparados doctrinalmente, desde luego, sin suficiente vida interior, movidos por el orgullo, el prurito de la originalidad, de la popularidad, y que sin querer salirse de la Iglesia, como ellos, los modernistas, protestaban una y mil veces, sino que dentro mismo de la Iglesia pretendían renovar, entre comillas, el cristianismo, elaborando una también, entre comillas, nueva teología, pretendiendo, en una palabra, modernizar, entre comillas, la misma Iglesia, que la consideraban ya un poco vieja, anticuada o gastada, tratando de adaptar el Evangelio a la cultura contemporánea, en armonía, como decían ellos, con, comillas de nuevo, el espíritu de la época, y utilizando finalmente un lenguaje un tanto ambiguo, nunca del todo preciso, claro y definido, de manera que es un lenguaje muy parecido y a veces incluso el mismo lenguaje, las mismas palabras que usaba y que ha usado siempre la Santa Madre Iglesia, el magisterio de la Iglesia, pero dándoles un contenido distinto e incluso contrario, en mayor o menor medida. El modernismo, históricamente hablando, fue como un movimiento doctrinal, principalmente, llevado a cabo por algún grupo reducido, relativamente hablando, de laicos, y de un modo especial, subrayo sobre todo, de sacerdotes, de clérigos. Fue un movimiento doctrinal típicamente, diría, clerical. Tiene sus raíces históricas, sobre todo, ante todo, en Alemania. Pero florece de una manera particular en Francia, de modo que tiene un sabor, un tinte decididamente francés. En Alemania hubo precursores del movimiento modernista, como ser, me limito simplemente a citarlos por falta de tiempo, Hermann Schell, 1850, profesor de apologética en la Universidad de Würzburg, Harnack, más conocido, desgraciadamente, por ser todavía más pernicioso, de alguna manera, profesor de teología protestante. En Francia tenemos que nombrar enseguida a Renan, que a decir de este otro gran
modernista Loisy, fue Renan el primer maestro de los modernistas franceses. Escribió la tristemente célebre y herética Vida de Jesús. Y también en Francia, Alfredo Loisy, 1857. Fue párroco y profesor de hebreo y de Sagrada Escritura en el Instituto Católico de París. Estudió Biblia en Alemania de manos del teólogo protestante citado anteriormente, Harnack, autor de un libro venenoso, La esencia del cristianismo. Ya el Papa León XIII había dado su voz de alarma contra Loisy, hablando al clero francés en una carta del Papa fechada el 8 de septiembre de 1899. Después, Loisy fue censurado por el cardenal arzobispo de París, el cardenal Richard, en un documento del 17 de enero de 1903. Lo vuelve a condenar el Santo Oficio, por orden del Papa San Pío X, 16 de octubre de 1903. La excomunión mayor le llega del Santo Oficio el 7 de marzo de 1908. Un sacerdote apóstata, tremendamente atormentado, convulsionado por una crisis, llamemos vocacional, tremenda, un orgullo también muy grande, y que desemboca en este desastre que es una apostasía con todo lo que condice de escándalo y de arrastre de no pocos católicos de su época y después también. Hay también dos nombres que conviene anotar: Hutin, un ex sacerdote aliado de Loisy, y Leroy. También el modernismo prende en Inglaterra. Aquí hay un nombre que es característico: Georges Tyrrell, 1861, sacerdote católico también, ex protestante, pero después vuelto al protestantismo, por consiguiente mal convertido, diríamos, ex jesuita, expulsado de la Compañía de Jesús, colaborador de un diario infame, modernista, anticlerical, Il Rinnovamento, la renovación, que rechaza la encíclica Pascendi, que muere sin retractarse, sin reconciliarse con la Santa Iglesia, e incluso que es enterrado como laico. Fue un evolucionista. Tuvo un discípulo, Tyrrell, el barón von Hügel, que también fue colaborador del célebre diario Il Rinnovamento. En Italia hay que anotar el nombre también tristemente célebre de Fogazzaro, autor del libro El Santo, y un sacerdote excomulgado por la Iglesia, don Rómulo Murri, un verdadero activista, agitador y revolucionario doctrinalmente y socialmente hablando. También, además de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, América, concretamente Estados Unidos, dio lugar o fue la cuna de lo que se ha llamado, y con razón, con lógica, el americanismo, condenado por el Papa León XIII con la encíclica Testen Benevolentiae del 22 de enero de 1899, el cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, le mandó un documento, el Papa, a este cardenal y a todos los obispos de Estados Unidos, condenando el americanismo y poniendo en guardia a los católicos frente a este error o herejía.
porque, entre otras cosas, despreciaban las llamadas por ellos despóticamente o despectivamente virtudes pasivas, como la humildad, la mortificación, la oración, el amor a la cruz, al recogimiento, y exaltaban las virtudes llamadas por ellas activas, de ahí el nombre de americanismo, como es la acción, que incluso a veces se disfraza en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, con el nombre de apostolado. Veamos, después de situar geográficamente los principales focos o lugares del modernismo, los principales errores, entrando ya más de lleno en el aspecto estrictamente doctrinal. Hay que subrayar, en primer lugar, el racionalismo, sobre todo de corte o de estilo alemán. Aquí hay dos filósofos tremendamente nefastos que hay que destacar enseguida, que son Manuel Kant y Federico Guillermo Hegel. Ya saben lo que es el racionalismo, no me puedo detener, es la afirmación de que la única fuente de conocimiento es la razón natural y no la experiencia. Es un orgullo, como una divinización, diríamos así, de la razón, en el plano meramente filosófico, del orden natural, y también, respecto del orden sobrenatural, es la negación, teórica o práctica, en mayor o menor medida, porque hay grados, la negación, digo, del orden sobrenatural o, en otras palabras, de la fe, virtud teologal. Un querer, en otras palabras, explicar los misterios revelados por la sola, subrayo, sola razón natural. De ahí también que el racionalismo sea el naturalismo de la razón. Es la negación del orden metafísico y también, repito, del orden de la revelación. Otro error gestador del modernismo es el evolucionismo. Aquí hay un nombre que conviene también destacar, que es Henri Bergson, filósofo francés evolucionista. Este evolucionismo que niega el ser, o, dicho de otra manera, que hace del devenir, de la evolución, el ser. Todo está en perpetuo movimiento, todo es puro movimiento. No hay esencias inmutables, no hay nada estable. Todo está cambiando y sujeto al cambio permanentemente. La evolución es buena, bien entendida dentro de ciertos límites, sabemos, pero el evolucionismo es malo, es erróneo. En nombre y en virtud de este evolucionismo se desprende la negación de la tradición de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia. Este evolucionismo adquiere diversos aspectos o matices hasta desembocar en un iluminismo o en un pseudo-misticismo. ¿Por qué? Porque el hombre termina por creerse Dios y por divinizar su propia inteligencia, su propia razón, sus propias ideas. Y llega de tal manera a envanecerse, a enorgullecerse,
a ensoberbecerse, que llega como a confundirse de alguna manera con Dios. De ahí que este evolucionismo tiene que desembocar tarde o temprano en el panteísmo. El evolucionismo de Bergson es un evolucionismo de tipo sentimental, pseudomístico, cuyo maestro, entre comillas, nefasto desde luego, es el filósofo alemán Schleiermacher, para quien la religión no era más que un producto, un invento, diríamos, una como concretización, cristalización de un sentimiento, subrayo la palabra, después lo vamos a explicar mejor, de un sentimiento religioso nacido, lógicamente, de la conciencia individual de cada uno o incluso del subconsciente, mezclado siempre, en mayor o menor medida, con un vago sentimiento o sentido estético. Este sentimentalismo, con este barniz de sentido estético y con este idealismo racionalista, inmanentista, es para ellos lo que originaría lo que llamamos, en una palabra, la religión. Hay también que señalar el liberalismo en el sentido social y político, que propugna la separación de la Iglesia y el Estado y que va a desembocar en el socialismo y en el comunismo. Y también no podemos dejar de mencionar, porque es verdad, el democratismo, como decía el mismo Papa San Pío X. El Papa Santo condenó el movimiento francés Le Sillon de Marc Sagné, esa democracia liberal, subrayo liberal. Hay una vinculación, una relación lógica entre el modernismo y el democratismo, por cuanto el democratismo pretende encontrar en la mayoría o en las mayorías, digamos en la masa, que llaman pueblo, una verdad o la verdad que ellos no han querido o sabido encontrar en sí misma. Un autor católico francés llamado de Pascal dice textualmente estas palabras: cuando se ha roto una vez el lazo de la tradición en el orden político y en el orden social, uno se ve como forzado a romperlo también el lazo en el orden religioso. Y cuando uno retasea, cuestiona o niega de alguna manera la infalibilidad, la autoridad y la divinidad a la Iglesia, termina democráticamente, liberalmente hablando, entre comillas, por atribuir esa infalibilidad, esa autoridad y esa divinidad a lo que llaman los demócratas el pueblo, es decir, en una palabra, el hombre. Veamos ahora, siempre en los antecedentes de la encíclica, lo que dice el magisterio antes de San Pío X. Porque, claro está, el modernismo no surgió de golpe en tiempo de San Pío X. Ya existía, por lo menos en germen. De manera que papas anteriores habían lanzado su voz de alarma y habían condenado con un gran coraje y un gran celo por la verdad
esos primeros brotes modernistas. Aquí entonces tenemos que señalar la encíclica Miraribus del Papa Gregorio XVI, 15 de agosto de 1832. Decía el Papa, entre otras cosas, se ataca la autoridad divina de la Iglesia y, destruidos sus derechos, se la somete a razones terrenas. El Papa también se queja de nuevas opiniones monstruosas en academias y colegios. Los modernistas, dice el Papa, pretenden que la Iglesia, que es cosa divina, se vuelva humana. El Papa también condena el indiferentismo religioso, en virtud del cual todas las religiones serían buenas, y también alza su voz contra aquellos que están detractando el celibato sacerdotal y la fidelidad matrimonial, la indisolubilidad del matrimonio. Hasta aquí, digo, la encíclica Miraribus. Otra encíclica importantísima es la encíclica Quanta Cura, del gran Papa Pío IX. Entre paréntesis, para su información, este himno pontificio, con el cual comenzamos hoy el acto, tan hermoso, fue precisamente estrenado en la coronación del gran Papa y santo también, esperamos verlo un día en los altares, el Papa de la Inmaculada y el Papa que condenó el liberalismo, Pío IX. Pues bien, el 8 de diciembre de 1864, el Papa lanza esta otra gran encíclica, Quanta Cura, condenando reiterativamente, como otros tantos papas, el error y raíz de tantos errores, que es el naturalismo. Pretender, dice el Papa, construir un orden social y hacer un progreso al margen de la religión y al margen del Evangelio. Eso es el naturalismo. Condena el liberalismo, es decir, hacer de la libertad del hombre un absoluto. Esa libertad, dice él, omnímoda, omnipotente, libertad de conciencia, libertad de culto, sin respetar la verdad objetiva, sobre todo la verdad revelada, la verdad cristiana, sobrenatural. Condena fuertemente también el laicismo, la voluntad popular, condenada por el Papa explícita y solemnemente. La voluntad del pueblo que constituye para los laicistas la ley suprema, independiente de todo derecho divino y humano. Divinizar al pueblo y hacer de la voluntad popular la suprema norma, digamos, dogmática y moral y social. Y el comunismo junto con el socialismo. El Papa subraya sobre todo la injerencia del Estado, que se hace el dueño absoluto de la familia y por ende también de los individuos que constituyen la familia y con la familia de la sociedad. El totalitarismo que es el comunismo y el socialismo, como otros también totalitarismos. Nombremos también el célebre sílabus, con esas 80 proposiciones condenadas por el Papa,
La última proposición, se la voy a leer textualmente, por lo que tiene de actualidad. Dice así, proposición condenada por la Iglesia. Dicen los modernistas, liberales, laicistas, etcétera, dicen, el romano pontífice, el Papa, puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Esta proposición, repito, fue condenada automáticamente por el magisterio oficial de la Iglesia. Significa que entonces la verdad es todo lo contrario. Digamos entonces, el romano pontífice, el Papa, cualquiera que sea y en cualquier época que sea, mientras el mundo sea mundo, mientras exista el pecado original, por consiguiente hasta el final de los tiempos, el Papa, la Iglesia, no puede ni no debe reconciliarse ni transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna, en el sentido como lo entiende el mundo, como lo entendían los modernistas, o como lo entienden hoy no pocos hombres, sea del mundo de la política o no. Dijo Cristo a los apóstoles, a su Iglesia, que tienen que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Por eso a Cristo lo crucificaron, porque Él no transigió ni se reconcilió nunca con el progreso, ni con el liberalismo, ni con la civilización moderna en su época, ni en cualquier época en que Cristo hubiese vivido. Pasamos ahora, después del sílabus, a San Pío X. El 25 de noviembre de 1895 escribió una célebre pastoral al episcopado piamontés, italiano, a los 4 meses de ser elegido pontífice, en la cual pastoral ya el Papa, después de tantas advertencias a los modernistas, decide condenar las obras de Alfredo Loisy, que venía a ser como el cabecilla de los modernistas de entonces. El 12 de mayo de 1904, a los 7 meses de su elección, el Santo Papa Pío X sale en defensa de lo sobrenatural, de ahí que ha sido llamado el Papa de lo sobrenatural, que es lo que niega precisamente el modernismo en definitiva, con todas sus consecuencias, con ocasión del centenario del gran San Gregorio Magno. Y dice, entre otras cosas, San Pío X lo siguiente: maestros famosos idearon argumentos filosóficos de una variedad casi infinita para refutar siquiera una vez la doctrina de la Iglesia, rechazar los dogmas de la fe y mostrar como absurda toda su enseñanza. Maestros famosos, claro, entre comillas, para el mundo. San Pío X, en Iucunda Sane, vuelve a condenar el naturalismo, reivindicando la primacía, la trascendencia de lo sobrenatural, condena el agnosticismo, que es el primer postulado del modernismo, como veremos enseguida, defiende varonilmente la metafísica, sobre todo la metafísica perenne tomista, escolástica, contra sus impugnadores, que es lo que niegan en primer lugar los modernistas, condena el criticismo histórico. Dice San Pío X, entre otras cosas,
todo lo que atañe al orden sobrenatural, sin previa investigación alguna, es borrado por los modernistas, se entiende, es borrado de las páginas de la historia. Todo lo que huele o parece sobrenatural es barrido, ya a priori. Otra frase de San Pío X: un falso principio de filosofía inevitablemente corrompe todo lo que de él dimana. Lo veremos ahora enseguida. Otra frase del Papa: en verdad ha de llamarse necio aquel que gasta las energías de su mente en fabricar sobre arena. Fabricar sobre arena es construir una filosofía o una teología que no esté fundada en la roca inquebrantable del ser, ya sea natural, metafísico, ya sea sobrenatural, la revelación de Dios, la fe. Otra frase del santo Papa Pío X: quitado Dios, suprimido Dios, no queda respeto alguno por las leyes de la ciudad, las leyes político-sociales, por las instituciones fundamentales, las estructuras naturales o sobrenaturales, cristianas. Se desprecia la justicia, se oprime hasta la misma libertad, la esclavitud en que vivimos, que es el derecho natural. El derecho ya no existe, el orden natural ya no existe, o se cuestiona. Y se llega hasta disolver los lazos de la familia. Lo estamos sufriendo nosotros ahora. Primero y firmísimo fundamento de la sociedad civil. Cuando uno rompe lo que Dios ha atado y ha unido, como es el vínculo matrimonial, ¿por qué no romper también todo otro vínculo en el orden natural y sobrenatural? Otra frase de San Pío X: la luz debe ser llevada a las mentes con la continua predicación de la verdad y la valiente refutación de las erradas opiniones, por medio de la verdadera y sólida ciencia, de la filosofía y la teología, y por todos los medios que los genuinos adelantos de la investigación histórica ofrecen. Otra frase de San Pío X: la verdad es una e indivisible, es eterna en su duración y no sujeta a la mudanza, al cambio de los tiempos. Además de esta encíclica Iucunda Sane, el Papa escribe la encíclica Pieni l'Animo, 28 de julio de 1906, dirigida a los obispos de Italia, advirtiéndoles todavía una vez más contra el peligro inminente e inmanente, diríamos, del modernismo. Llegamos entonces ahora, pues, a la encíclica Pascendi. El esquema de esta encíclica es sencillo, lo vamos a seguir al pie de la letra, y prefiero que sea naturalmente el Papa el que hable, y yo no, aunque haremos, claro, algunas acotaciones al paso o al margen. Comienza por una introducción que vale la pena leerla íntegramente. Después expone la doctrina de los modernistas y de tal manera la expone con esa claridad y esa profundidad y esa sistematización que tiene el modernismo, por más que los modernistas cuando hablan o escriben
quieren dar la impresión de que no es un sistema, de que no hay nada orgánico, y el Papa dice que todo lo contrario, lo hacen como una táctica insidiosa, que hay toda una lógica, entre comillas, diríamos mejor una antilógica o una lógica perniciosa o diabólica, porque un error está concatenado, relacionado con el otro. En la segunda parte de la encíclica, el Papa analiza las causas del modernismo, claro está, todo mal fruto supone un árbol malo, y por último, en la tercera parte, los remedios que tenemos que poner contra esta herejía. Fíjense ustedes, en esta introducción, escuchen bien, para ya, de alguna manera, tomar conciencia de la gravedad, de la maldad del modernismo y de la actualidad de las reminiscencias del modernismo en la época en que vivimos, como veremos nosotros al final de la conferencia. Ahora nos atenemos, pues, a la encíclica. Leo. El primer deber que Cristo señaló a quien como nos tiene confiado desde lo alto el oficio de apacentar la grey del Señor es custodiar con la mayor vigilancia el depósito de la santa fe que se nos ha entregado, y esto tanto rechazando las novedades profanas del lenguaje como las contradicciones de una mal llamada ciencia. Y ciertamente que no ha habido época en la que no haya sido necesaria esta vigilancia del Pastor Supremo, pues nunca han faltado, por instigación del enemigo del género humano, hombres que enseñan doctrinas perversas, charlatanes de novedades y seductores metidos en el error y que arrastran hacia el error. Pero hay que reconocer que en estos últimos tiempos el número de los enemigos de la cruz de Cristo ha aumentado enormemente. Todos ellos con técnicas absolutamente nuevas y astuciosas, se esfuerzan por agostar las energías vitales de la Iglesia y hasta querrían destruir el reino de Cristo si esto fuera posible. Por eso no podemos permanecer callados por más tiempo, no vaya a ser que demos la impresión de estar faltando al más sacrosanto de nuestros deberes y la comprensión que hasta ahora hemos tenido esperando ver una rectificación sea interpretada como abandono de nuestro oficio. El motivo principal por el que no podemos dejar pasar más tiempo es que ya no es necesario buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos abiertos, sino que, con grande y angustioso dolor, los vemos introducidos en el seno mismo de la Iglesia, en el seno mismo de la Iglesia. Eso es lo típico del modernismo. Y son por ello tanto más peligrosos cuanto que son más difíciles de descubrir. Están como agazapados. Nos referimos, venerables hermanos, a tantos seglares laicos y, lo que es más lastimoso, a tantos sacerdotes, que con un falso amor a la Iglesia, sin ningún sólido fundamento filosófico ni teológico, incluso impregnados de doctrinas envenenadas, que inoculan hasta la médula de los huesos de la Iglesia, se alzan como reformadores
con una absoluta falta de humildad. Como ejército compacto arremeten contra lo que de más santo hay en la obra de Cristo, y ni siquiera respetan la persona del Redentor divino. Con sacrílega osadía la reducen a la categoría de puro y simple hombre. A todos ellos los incluimos entre los enemigos, aun cuando ellos mismos se asombren, pero dejando aparte sus intenciones que solo Dios puede juzgar, nadie que conozca sus doctrinas y su modo de hablar y de actuar podrá extrañarse de lo que decimos. Y no exageraría quien los incluyese entre los peores adversarios de la Iglesia. Pues como hemos dicho, no desde fuera, sino dentro mismo de la Iglesia, llevan a cabo su perversa actividad. Por eso, el peligro se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la Iglesia. El peligro, repito, se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la Iglesia. Pablo VI dijo que el humo de Satanás había entrado en la misma Iglesia. Con mucha mayor eficacia dañina, puesto que conocen tan íntimamente a la Iglesia. A todo esto se añade que no atacan las ramas o los retoños, sino las mismas raíces, la fe y sus más profundas fibras. Y una vez dañada esta raíz de inmortalidad, intentan propagar el virus por todo el árbol, de tal manera que no hay aspecto de la verdad católica en donde no pongan su mano y que no traten de corromper. Emplean tales tácticas para hacer daño que no se encuentran otras más malvadas ni más insidiosas. Son una mezcla de racionalista y de católico, tan hábilmente presentada, diríamos disfrazada, camuflada, ayornada, que con facilidad engañan a los incautos. Entre paréntesis, añado, no olvidemos, recordemos el célebre cuento de Caperucita Roja. Los incautos, los ingenuos, los inocentes, los que no se dan cuenta. Cierro el paréntesis. Y son hasta tal punto osados que no hay consecuencia que les detenga o que no mantengan con firme obstinación. Además, suelen llevar una vida llena de actividad, el activismo, con gran dedicación al estudio, pasan el día entre libros y escribiendo, publicando, dando charlas, conferencias, y unas costumbres intachables, digamos, a veces, que les atrae, o aparentemente al menos, que les atrae la estima de todos, lo cual es muy adecuado para engañarles, porque a veces parecen unos santos, e incluso con una apariencia de humildad, e incluso de sumisión y de amor a la Iglesia, y de devoción al Santo Padre. Es toda una comedia, una farsa, una táctica. Pero lo que hace pensar que no tienen remedio es que tienen el espíritu tan absorbido por sus doctrinas que no admiten ninguna autoridad, ni aceptan ningún freno, y como obran con conciencia errónea, creen que es celo por la verdad, lo que en realidad solo es efecto de la soberbia y de la obcecación, el ofuscamiento. Habíamos esperado conseguir que algún día estos hombres rectificaran su actitud, adoptando con ellos primero una actitud indulgente, como con hijos nuestros que son, después siendo más severos. Por último, aun contra nuestros deseos, hemos tenido que reprenderles públicamente. Sabéis bien, venerables hermanos, que todo ha sido inútil. Se sometían un momento,
para volver a levantar la cabeza más llenos de soberbia. Si se tratase solo de ellos, quizá hasta podríamos pasar todo esto por alto, pero se trata del prestigio y de la tranquilidad de la religión católica. Por tanto, es preciso interrumpir un silencio que sería criminal prolongar y arrancar la máscara de estos hombres para mostrarlos ante la Iglesia entera tal y como son. Como los modernistas, este es el nombre que con razón se les da, utilizan la táctica insidiosa de no exponer sus doctrinas orgánicamente estructuradas, sino desarticuladas, para que parezcan inconexas y poco concretas, cuando en realidad son firmes y consistentes, lo primero que hay que hacer es presentar estas doctrinas en su conjunto, señalando los lazos que las unen, y a continuación determinar las causas de los errores e indicar los remedios adecuados para atajar el mal. Esta es la introducción. Y ahora entonces entramos de lleno en la doctrina del modernismo, siguiendo al pie de la letra, pero esquemáticamente, por falta de tiempo, a San Pío X. Él comienza por estudiar o darnos, diría yo, como un retrato del modernista filósofo o en filosofía. Lógicamente, hay que empezar por aquí. El punto de partida de la filosofía modernista es el agnosticismo. Agnosis, no conocimiento. El error que afirma que la razón, que la inteligencia humana no tiene capacidad, no puede conocer la verdad o la realidad o el ser o las esencias, o en una palabra, las cosas tal como son en sí mismas. Y por ende no puede conocer la existencia de Dios. No podemos demostrar que Dios existe. No lo negamos, pero decimos que no se puede demostrar que Dios existe. Solo podemos conocer, dicen ellos, los fenómenos, es decir, las apariencias de las cosas no tal como son en sí mismas, es decir, tal como Dios las ha hecho, las ha creado, sino tal como nosotros las vemos o parecen que son o como nos aparecen exteriormente. De ahí entonces la negación de la metafísica. Todo esto, entre paréntesis, es la filosofía de Kant, filósofo nefasto entre los nefastos, después de Descartes, que fue su antecesor, y culminando sobre todo en Hegel y en los siguientes, Descartes, Kant y Hegel, que han sido realmente tres revolucionarios o subversivos del pensamiento, de la filosofía y de la cultura. Ya Descartes, con su famosa duda y con la ruptura de la filosofía tradicional, escolástica, atomista, cristiana, de Santo Tomás, en una palabra, tratando de elaborar una nueva, entre comillas, filosofía, Descartes ya fue el primer gran modernista. Descartes que engendró a Kant y Kant que engendra a Hegel y Hegel que sigue engendrando y engendrará, desgraciadamente, hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Desde el momento entonces en que la inteligencia pone como una barrera, diría yo, entre ella y el ser, esa barrera es el fenómeno, esa barrera es el agnosticismo, automáticamente se desconecta, estamos hablando desde el punto de vista racional, filosófico, metafísico, se desconecta, digo, del primer principio y de la causa primera, que es Dios, que es el ser con mayúscula, o como dirá Santo Tomás,
el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente. ¿Por qué? Porque las cosas son el único acceso, filosóficamente hablando, vuelvo a repetir, el único acceso para llegar a la demostración de la existencia y de la esencia divinas. Si yo me desconecto con el ser, la ruta que conduce del ser a Dios, porque el ser es participación del ser de Dios, queda automáticamente también cortada. Y entonces, ¿qué pasa? Del agnosticismo caemos automáticamente en el inmanentismo, o en el error llamado también de la inmanencia vital. Inmanencia en el sentido estrictamente intelectual o racional, o también en el sentido de la voluntad y en el sentido del sentimiento. Si no podemos encontrar la verdad, porque no podemos llegar al ser, que es la verdad, lo que es, y porque no podemos llegar, desde luego, a la verdad con mayúscula, que es Dios, por culpa del agnosticismo o del fenomenismo, el hombre entonces se repliega, diríamos, como se enrosca dentro de sí mismo. Eso es la inmanencia, inmanere, permanecer dentro de mí, buscando la verdad dentro de sí, cerrando los ojos a la realidad. Hay que buscar entonces también a Dios, hay que buscar entonces también la religión dentro de mí, no fuera de mí. Entonces surge aquí el sentimiento o la indigencia, como dicen los modernistas, de lo divino, como la necesidad, como una intuición más o menos vaga, consciente o subconsciente, más irracional que racional, desde luego, de lo divino. El sentimiento de lo divino, siguiendo las huellas de este filósofo Schleiermacher.